Ok, entonces vamos a comenzar esta sesión resolviendo problemas relacionados a la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque hay ejercicios muy interesantes cuyo procedimiento podemos aplicarlo también a la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces, nada más como recordatorio, estamos estudiando dinámica o las causas que producen un movimiento o un estado de reposo, y esas causas son las fuerzas, ¿ok? Es lo que estudia Newton y es puro vector. Como tenemos puras fuerzas, entonces vamos a hablar de puros vectores. En la primera ley de Newton yo les dije que cuando la fuerza neta es cero, entonces el objeto se mantiene en reposo o mantiene un estado de movimiento con velocidad constante. Ahí me quedé en la sesión 16, comenzamos la sesión 17 resolviendo ejercicios sobre las leyes de Newton, en específico sobre la primera ley de Newton, ahorita al inicio de la sesión. Ya adjunté tanto en Facebook como en Teams la lista de todos los enunciados que pretendo hacer en estas próximas semanas, ¿ok? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con el ejemplo 1 que viene ahí en su archivo Word. Por favor, corrijan el título, no corregí el título. Entonces, leyes de Newton, el título, el que aparece ahí es movimiento en 2D, pero ustedes pues lo pueden corregir sin ningún problema, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el ejercicio 1, copio y pego el enunciado, copio y pego mi figura. Ok, aquí estamos. Profe, creo que todavía no comparte su open board. Ok, lo hago. Sí, gracias. Ok, lo tienen ahí, vamos a hacer el del automóvil, ¿sí? Ahora sí comienzo a compartir. Aquí está el open board. Ok. En la sesión pasada realicé este ejercicio sobre la piñata que está en reposo. Aplico primera ley de Newton porque sé que la piñata está en reposo, y aplicando primera ley de Newton saco tensión A y tensión B de las cuerdas. ¿Ok? En este ejercicio, que es el 1 de la lista que yo les mandé, tengo este enunciado que lo voy a hacer un poco más grande para darle lectura, donde tengo un automóvil de 10,000 newtons de peso que descansa sobre una rampa inclinada a 30 grados sujeta a un remolque. Solo un cable, que se puede observar aquí, solo un cable unido al automóvil evita que baje de la rampa. Los frenos y la transmisión del vehículo están desactivados. Calcule la tensión T en el cable y la fuerza que la rampa ejerce sobre los neumáticos. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Fíjense, cuando ustedes vean estos ejercicios, por ejemplo, en el examen, ¿sí? O en la tarea, se preguntan si el objeto está en reposo. Si el objeto está en reposo, si me menciona que está en reposo, es decir, que descansa, entonces es inmediato a recurrir a la primera ley de Newton. ¿Sí? Ustedes tienen que recurrir a la primera ley de Newton, que me dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y también la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Ok? Ya cuando definen que van a trabajar con la primera ley de Newton, dicen sobre qué objeto o analizan sobre qué objeto están actuando todas las fuerzas en el sistema. En este caso es evidente que sobre el automóvil están actuando todas las fuerzas, ¿verdad? Entonces, el automóvil sería el centro de un diagrama de cuerpo libre, sería el centro de un plano cartesiano en donde voy a dibujar todas las fuerzas sobre el automóvil. A eso se le conoce como diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y veo cuáles fuerzas dibujar sobre ese automóvil que está descansando sobre la rampa. ¿Sí, jóvenes? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿me pueden decir cuáles fuerzas están actuando sobre el automóvil?
¿Alguien me puede decir cuántas fuerzas están actuando sobre el automóvil? 3, profe. 3, ¿verdad? Sí. 3. Fíjense, esta es mi rampa, la fuerza normal es perpendicular a la superficie, el peso siempre es hacia abajo y solo está sujeto a un cable. Cuando el cable o una cuerda o una soga ejerce fuerza, a esa fuerza se le denomina o se le conoce como tensión. Entonces aquí dibujo en mi plano inclinado, más bien en mi diagrama de cuerpo libre, toda la representación gráfica de las fuerzas. Eso es diagrama de cuerpo libre. Si esta es mi rampa, para acá va la fuerza normal, es perpendicular. Para acá va el peso. Más o menos tengo algo así. Para acá va el peso. Para acá va la tensión. Para acá va la fuerza normal. Digamos que es un diagrama de puras fuerzas. Y ya quito toda la paja del dibujo, ¿no? Y quito el carrito. O sea, nada más dejo con lo que voy a trabajar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Esta es mi rampa. Sí, profe. Esta es mi rampa. Inclinada según eso, 30 grados. Aquí lo dibujé bastante pequeño, pero yo creo que es suficiente para resolver el ejercicio. ¿Ok? ¿Podemos continuar? Profe, tengo una duda. Dime. ¿La N es la fuerza de qué? La fuerza normal, ¿ok? Esta es la fuerza normal. Buena pregunta. No, ya en otros grupos yo lo expliqué, pero a los que no habían estado, no, más bien con usted no lo había explicado. A ver, va. De esta tensión me habla el ejercicio, ¿ok? Es la tensión que ejerce el cable sobre el carro. Aquí está. Y siempre, en cualquier ejercicio donde vayan a emplear leyes de Newton, toman en cuenta el peso que es para abajo. ¿Sí? Y luego hay otros ejercicios diferentes al que realizamos ayer, donde la piñata estaba colgando, en donde los objetos donde están actuando las fuerzas se encuentran en contacto con una superficie. Cuando el objeto se encuentra en contacto con una superficie, la superficie, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? Ejerce una fuerza sobre el objeto perpendicular a la superficie. Esta es mi superficie. La fuerza normal es perpendicular a la superficie, ¿ok? ¿Por qué existe esa fuerza normal? Pues para que no se hunda el automóvil, ¿verdad? Para que resista el peso del automóvil. Vamos a ver que eso es una especie de reacción al peso, que es lo que me dice la tercera ley de Newton. Pero vamos por partes, ¿ok? Vamos por partes. Les digo que cuando un objeto está sobre una superficie, esa superficie ejerce una fuerza sobre el objeto a la que se conoce como fuerza normal y es perpendicular a la superficie. Es decir, si esta es mi superficie, es decir, la rampa, la fuerza normal es perpendicular, ¿ok? Esta es, aquí lo pongo, es la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto y es perpendicular a la superficie. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Lo leo, fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto y es perpendicular a esa superficie. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Bueno, independientemente de lo que me están preguntando, cuando hablo de leyes de Newton, yo siempre hago este paso, siempre dibujo mi diagrama de cuerpo libre independientemente de lo que me estén pidiendo. Y luego, como paso 2, planteo la sumatoria de fuerzas en X y ya sé que van a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque yo ya sé que el objeto está en reposo y hago mi sumatoria de fuerzas en Y y yo sé que esas van a ser igual a 0. ¿Sí? Aquí hago la sumatoria de fuerzas en X igual a 0
Y acá hago la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y luego veo lo que me están pidiendo. Ok. Digo, sumatoria de fuerzas en X, lo voy a trabajar así. Voy a trabajar las fuerzas con estos ángulos, con los ángulos que aparecen aquí. Y digo, la sumatoria de fuerzas en X es T, X más NX más WX igual a 0. Por esta ocasión lo voy a hacer así todo explicado paso por paso. Y acá tengo lo mismo, nada más que con las componentes en Y. ¿Ok? ¿Sí? La componente en X de la tensión no la conozco. Esto es T, pero sí conozco el ángulo a la que está la tensión, que es T coseno de 30. Lo más la fuerza normal por el coseno, me corrigen si no, de 120, porque esto es perpendicular, hay un ángulo de 90 más 30, coseno de 120 grados. ¿Sí? Más el peso, que es 10.000 newtons, que sí lo conozco, por el coseno de 270 grados igual a 0. ¿Sí o no? ¿Dudas? Por el momento no, profe. Ok, por el momento no. Bueno, vamos a continuar. Ahora estas son mis componentes en X, ¿verdad? Y ahora me voy con las Y. Dejen hacerlo un poco para acá porque... Chale. Aquí hago mis X. Y aquí hago mis Y. Para que todo quepa en la misma... Ok. Entonces aquí hago mis Y. Aquí pongo explícitamente la sumatoria de fuerzas en Y, que sería T seno de 30 más N por el seno de 120 más 10.000 newtons por el seno de 270 grados igual a 0. Es un primer ejercicio que hago, ¿no? Un poco más complejo, pero es el primer ejercicio que hago, por eso estoy poniendo todo explícitamente, ¿va? Ya después me voy a dar lujos de quitar cosas que no son necesarias repetir. Por ejemplo, el coseno de 270 yo sé que es 0. La próxima ya ni pongo este término. Repito, lo estoy haciendo todo porque es mi primer ejercicio. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Qué me están pidiendo? Ahora sí me pregunto. Puse mi diagrama. Puse las componentes en X y las componentes en Y. Ahora sí me pregunto qué es lo que me están pidiendo y resuelvo mi sistema de ecuaciones con base en lo que me estén pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? La tensión, ¿verdad? Me están pidiendo la tensión y me están pidiendo la fuerza que la rampa ejerce sobre los neumáticos, la fuerza que la superficie ejerce sobre los neumáticos, que conozco como fuerza normal. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Tengo una ecuación, dos ecuaciones que puedo resolver con suma y resta, igualación o sustitución, me da igual. Háganlo, resuelvan este sistema de ecuaciones. Lo voy a reducir un poco y voy a decir que esto es T coseno de 30 grados más la fuerza normal por el coseno de 120 grados, eso es igual a 0. Y a esto le voy a llamar mi ecuación 1. Y esto me quedaría T seno de 30 grados más la fuerza normal por el seno de 120 grados es igual a el peso de 10.000 newtons. Esto es mi ecuación 2. ¿Sí? ¿Qué me están pidiendo? Primero la tensión. Por lo tanto, despejo la fuerza normal, ¿sí? De mi ecuación 1, fíjense cómo voy a resolver mi sistema de ecuaciones. De la ecuación 1
despejo la fuerza normal para obtener menos t coseno de 30 sobre coseno de 120 grados, ¿sí? Y sustituyo la fuerza normal en 2 para obtener que t por el seno de 30 grados menos t por el coseno de 30 grados por la tangente de 120 grados es igual a 10.000 newtons. ¿Sí o no? ¿Dudas? No, profe. Ok. Si entendieron que esto lo sustituí acá, ¿verdad? La fuerza normal la sustituí por esto. Tengo un seno sobre un coseno, es tangente de 120. ¿Y ahora qué hago? Pues calculo esto o simplemente despejo y la tensión va a ser igual a 10.000 newtons sobre el seno de 30 menos el coseno de 30 por la tangente de 120 grados. ¿Dudas? Hagan esa operación, ¿cuánto les da? $5,000, profe. 5.000, ok. 5.000, ¿a todos les da 5.000? A mí también me da 5.000, profe. Ok, muy bien. 5.000 newtons, ¿verdad? Se dan cuenta que aunque el automóvil pese mucho, la tensión de la cuerda simplemente es 5.000. ¿Por qué? Porque tienen un plano inclinado, tienen una rampa inclinada que hace que esa tensión se reduzca algo, ¿ok? O bastante a la mitad. A la mitad si está inclinada a 30 grados. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ok, y para calcular la fuerza normal, pues simplemente sustituyo el valor de T en esta ecuación, ¿sí? Sustituyo T igual a 5.000 newtons en fuerza normal menos T coseno de 30 grados sobre coseno de 120 grados, ¿verdad? Para obtener ¿cuánto de fuerza normal? $8,660. 8.660 newtons es la fuerza que ejerce la rampa sobre el automóvil y 5.000 newtons es la tensión que la cuerda o el cable ejerce sobre el automóvil. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Dudas, jóvenes? Yo, profe, nada más, cuando hizo la ecuación 2, ¿por qué igualó a los 10.000 Newton? ¿En qué parte? ¿Aquí o dónde? ¿Aquí? Ah, ya. Porque 10.000 por el seno de 270 es menos 10.000. ¿Mando o lo pasas del otro lado de la igualdad? Ok, gracias. Sí.
Profe, cuando sustituyó el valor de n en la ecuación 2, ¿qué pasó con el coseno de 120? ¿Aquí? Ajá. No, pues está ahí, tienen que meterlo, ¿no? En la cuenta. O sea, es menos t, es menos 5000 por coseno de 30 sobre coseno de 120. Ah, ¿tú dices aquí? Sí, ahí. Ah, ok, mira. Está sustituyendo esto acá, ¿no? Entonces, fíjate, te queda menos t coseno de 30 sobre coseno de 120 por el seno de 120. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, seno sobre coseno es tangente. Y este es el coseno de 30. Ah, ok, bueno, gracias. Sí, pero ¿seguro? ¿O no? Sí, Seno sí, sobre coseno es tangente, ¿verdad? De 120 grados. Por eso te queda menos t coseno de la tangente de 120, ¿va? ok, bueno, gracias, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Ok. Fíjense lo que voy a hacer. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a trabajar el mismo ejercicio. Voy a trabajar exactamente el mismo ejercicio. Nada más quiero que se den cuenta de una cosa. Repito, voy a trabajar exactamente el mismo ejercicio. El mismo. ¿Sí? Nada más que voy a hacer ahora algo que se conoce como la rotación del diagrama de cuerpo libre. Tenía esto, ¿verdad? Tenía esto. Cuando el objeto está en reposo y voy a trabajar o trabajo con la primera ley de Newton, es decir, con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? Observo cuántas fuerzas están alineadas con los ejes coordenados. Por ejemplo, aquí una nada más está alineada con el eje coordenado y dos están desalineadas a los ejes coordenados. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? La gente cuando ve esto prefiere rotar el diagrama de cuerpo libre para que estos dos coincidan con los ejes coordenados y nada más quede una fuerza rotada. ¿Sí? Es decir, es como si fuera una llave de acero que le dan vuelta, como una llave con la que quitan las llantas, ¿verdad? Le dan vuelta a todo completo, ¿sí? A todo completo, rotando o restándole el mismo ángulo a todas las fuerzas. Por ejemplo, que la fuerza normal quede en Y, que la tensión quede en X. A eso me refiero a que dos queden alineadas con el eje con los ejes, y el peso va a quedar desplazado. ¿Cuánto le estoy restando? Le estoy quitando 30, 30, 30. Y me va a dar exactamente lo mismo. Este diagrama de cuerpo libre es exactamente igual a este diagrama porque a todas las fuerzas le quité 30 grados. Las roté 30 grados. Profesor, ¿tengo que hacer eso? No,
no tienes que hacerlo, pero se reduce bastante el ejercicio. ¿Sí? De hecho, quiero que en mente tengan cómo resolví el ejercicio sin rotar y vean cómo se reduce el sistema así roto el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Vuelvo a plantear mis leyes de Newton y fíjense ahora cómo queda la sumatoria de fuerzas en X. Tengo la tensión, simplemente la fuerza normal no aparece. Tengo menos W seno de 30 porque estoy trabajando con el eje pegado al eje de las 10. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 0. En la sumatoria de fuerzas en Y, tengo simplemente, esta ni siquiera tiene componente en Y, tengo la fuerza normal menos W coseno de 30 grados igual a 0. De aquí simplemente hago que la tensión es igual a 10.000 por el seno de 30 grados, 10.000 newtons. Y acá hago que la fuerza normal es igual a 10.000 por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto les da 10.000 por el seno de 30? ¿Puedo ir a la Glorieta para pedir un dulcito? ¿Sí? 5.000, profe. 5.000, ¿verdad? ¿Sí? 5.000, profe. ¿Sí puedo ir? Ya, pues, ¿Sí puedo ir? ¿Sí? o sea, te están viendo, ¿eh? ¿Sí? Ya, ¿y tu hermano? No sé, allá afuera. Allí. No, ve con él, no te vayas lejos. Ándale, ya. Ya, sí, ya, sí. Problemas familiares, hombres. Sí, ya. Es que son independientes, ¿no? Están grandecitos. Luego ya cuando no le pidan permiso, profe. No, voy por ellos. Ok, bueno, entonces, sí se dieron cuenta, ya ni pude, pero sí se dieron cuenta. Sí, profe, dio lo mismo. Vean los pasos que me aventé aquí, vean los pasos que me aventé en el otro ejercicio. Bueno, claro que aquí no estoy poniendo todo explícitamente, pero se reduce bastante el ejercicio si hay una mayor cantidad de fuerzas alineadas a los ejes. Ahora, si dos están sin alinear y una está alineada y rotan y le siguen quedando dos sin alinear, pues no tiene caso que hagan la rotación, ¿verdad? La rotación es, repito, para que la mayor cantidad de fuerzas coincidan con los ejes. En este caso, en el caso de la primera ley, ¿por qué especifico que en el caso de la primera ley? Porque en la segunda ley lo que van a buscar que quede alineado es la aceleración, pero primero esto. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok. Bueno, vamos con el ejercicio 2. Sí, vamos por el ejercicio 2. De hecho, si quieren estos apuntes después se los paso. Pero bueno, si ustedes están apuntando no tiene caso, ¿verdad? Sí, no, ustedes anótenlo. Luego serían presentaciones en PowerPoint y a mí me ha tocado que mucha presentación dicen los jóvenes, ¿por qué mejor no nos pasa la presentación? Porque esas quedan en el olvido, ¿no? O sea, no lo siguen como si fueran apuntes acá de manera convencional. ¿Están de acuerdo conmigo? Completamente, profe. Sí, no, esas pues sí me ha tocado. ¿Qué clase de física con presentaciones en PowerPoint? ¿Y porque ya no trae los enunciados? Yo estoy convencido de que física es a la vieja usanza. Eso hay que dejarlo para humanidades, ¿no?
Sí, o para recursos humanos y esas cosas que... Ah. Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer el ejemplo 2. Vamos a hacer el ejercicio 2 sobre leyes de Newton que viene ahí en su hoja de enunciados. Pero vean, ¿por qué lo seleccioné? ¿Ok? ¿Por qué seleccioné cada uno de estos ejercicios? Porque vamos aumentando un poco la complejidad. Primero, comencé con un ejercicio en donde el objeto estaba suspendido con una cuerda, es decir, no estaba en contacto con ninguna superficie, por lo tanto no había una fuerza normal. Ahora, el objeto sí está sobre una superficie, por lo tanto sí hay una fuerza normal. Sí, y además roté el diagrama de cuerpo libre. Entonces, este ejercicio, además de tener fuerza normal, había que rotar el diagrama de cuerpo libre o les mostré cómo rotar un diagrama de cuerpo libre. Ahora voy a escribir un ejercicio, que es el ejercicio 2, que tiene dos objetos conectados. Ya no nada más hablo de un objeto, sino que hablo de dos conectados por una cuerda, ¿ok? Lean el enunciado, ahí lo tienen en su archivo de Word. Y dice, se están sacando bloques de granito, aquí está el bloque de granito, de una cantera o de una mina, ¿verdad? Por una pendiente de 15 grados y los desechos se están amontonando en la cantera para llenar agujeros anteriores. Es decir, esto quieren sacarlo, quieren desplazarlo hacia acá arriba. Dice, para simplificar el proceso, usted diseña un sistema en el que una cubeta con desechos de peso de W, incluida la cubeta, tira de un bloque de granito en un carro de peso de 500 newtons, incluido el carro, que tiene ruedas de acero y se encuentra sobre rieles también de acero al caer verticalmente a la cantera. Determine el peso que debe de tener esto, ¿sí? Para que el sistema funcione con rapidez constante. Vamos a ignorar la fuerza de fricción. Si no me la mencionan, no lo tomo en cuenta. Mucha palabrería. Al final de cuentas, yo quiero que esto se desplace hacia acá. ¿Sí? Hacia acá. Jalado por una cubeta que cae verticalmente con rapidez constante. Se acabó. ¿Sí? Repito. Todo este enunciado es para dar a entender que yo quiero que esto se desplace hacia acá arriba, mientras esta cubeta cae verticalmente hacia abajo con rapidez constante. Hay solo un peso para este sistema, hay solo un peso de esta cubeta que va a permitir que eso se desplace con rapidez constante. Cualquier otro peso va a hacer que eso se acelere, pero eso sería con la segunda ley de Newton. Repito, esto se va a mover hacia acá arriba, se va a desplazar hacia acá arriba, con una velocidad constante mientras esta cubeta cae. Si la cubeta cae a velocidad constante, pues obviamente esto se va a desplazar hacia acá arriba a velocidad constante. ¿Sí? Cuando hay movimiento con velocidad constante, aplico primera ley de Newton. ¿Ok? Entonces, velocidad constante. Cuando el movimiento es con velocidad constante, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Va quedando claro, jóvenes? Sí, profe. Ok, va. Dense cuenta que ahora tengo dos objetos en movimiento conectados por esta cuerda. Cuando tienen dos objetos en movimiento en las leyes de Newton, hacen un diagrama de cuerpo libre por cada uno de los objetos en movimiento. ¿Va? ¿Sí? Voy a hacer pequeño esto. No. ¿Ok? Bueno, entonces, repito, por cada objeto en movimiento,
voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí hago el del carro y aquí hago el de la cubeta. ¿Ok? Diagrama de cuerpo libre para el carro. Sería, me corrigen si no. La tensión con la que está jalando este cable, el peso hacia abajo y la fuerza normal al estar en una superficie. Y aquí voy a especificar que esto es para el carro, para el automóvil, ¿ok? Para el objeto A. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Quedó muy feo ese diagrama de cuerpo libre, pero se entendió, ¿no? Sí, profe. Ok, va. Sí. Y para la cubeta, ¿me pueden decir cuántas fuerzas hay en la cubeta? 2. Dos, ¿cuál y cuál? La de la cuerda y la de la cubeta. Eso, muy bien. ¿Sí? Para la cubeta hay dos fuerzas presentes. Si este es mi objeto B, ¿verdad? Entonces hay un peso que hace que se desplace hacia abajo, pero hay una tensión, la de la cuerda, que evita que se desplome. Y justo la tensión en la cuerda en este punto y en este punto es exactamente lo mismo, es la parte importante cuando tienen poleas y tienen dos objetos atados de ambos lados. La tensión cuando en la polea no hay fricción o tiene masa insignificante, la tensión en ambos lados de la cuerda es exactamente la misma, por lo tanto le llamo con la letra mayúscula T. Sí, a las dos T no la etiqueto porque es la misma T para uno que para el otro. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ok, Sí, profe. muy bien. Entonces continuemos. Continuemos. Este es mi diagrama de cuerpo libre para la cubeta. Este es para el carro. Dense cuenta que aquí tengo una fuerza alineada con el eje de las 10 y dos desplazadas que si las roto 15 grados, pues voy a obtener la fuerza normal hacia arriba, la tensión hacia un lado y el peso desplazado 15 grados. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces así como tengo dos objetos en movimiento y para cada uno de ellos dibujé mis diagramas de cuerpo libre, pues entonces resuelvo la primera ley de Newton en X y en Y para ambos casos. La componente de las fuerzas en X para el carro, la sumatoria de las fuerzas en X, que va a ser igual a 0 porque se mueve con velocidad constante para el carro, me dicen si no, es tensión por el coseno de 0, que es 1. Entonces simplemente pongo tensión. La fuerza normal no tiene componente en X, nada más es vertical, menos el peso del carro, que es de 500 newtons, ¿verdad? Por el seno de 15 grados y eso va a ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y para el carro va a ser igual, esto no tiene componente en Y, nada más está en X, sería la fuerza normal menos WA coseno de 15 grados. ¿Por qué estoy trabajando con el de 15 con el coseno de 15 para Y? Porque el ángulo es el pegado al eje de las 10. Esto es igual a 0. ¿Sí? Y de acá
Nada más tengo sumatoria de fuerzas en X. En X ni hay, ¿verdad? Perdón, nada más tengo en Y. Y de la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, tengo que la tensión va a ser igual al peso de B. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok. Y ya fíjense, si me piden determinar el peso de la cubeta con todo y el desecho para que eso se mueva con rapidez constante, pues simplemente calculo la tensión de la cuerda y sería lo igual. ¿De dónde puedo calcular la tensión de la cuerda? Pues de aquí, ¿verdad? Porque conozco el peso del carro. Entonces, calculo de esta ecuación la tensión y esa tensión va a ser igual al peso de la cubeta que va a producir un movimiento con velocidad constante. ¿Sí? Sí, profe. Si esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2 y esta es mi ecuación 3, digo que la tensión de la ecuación 1, la tensión es igual a WA, que son 500 newtons por el seno de 15 grados. ¿Esto es igual a cuánto? 129.40. 129. ¿Mande? Punto 41. Punto 41 newtons. ¿Ok? Esa es la tensión. Por lo tanto, de 3. De mi ecuación 3, tengo que el peso de B, que es igual a la tensión, debe de ser igual a 129.41 newtons. ¿Sí? Para que eso se desplace con velocidad constante. Si es de 127 newtons va a haber una aceleración. Si es de 140 newtons va a haber una aceleración. Con 129.4, 129. Bueno, el 1%, ¿cuánto es de eso? Es 1.29. De 127, digamos. Si de 128 a 130 va a producirse una velocidad constante. Si soy así estricto, en 129.41 newtons, el objeto, el carro, se va a mover con velocidad constante. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Puedo avanzar? Sí. Sí, profe. Pues bueno, ok. Entonces ya más o menos ustedes tienen las generalidades de cómo resolver leyes de Newton. ¿A qué me refiero? A que ya tienen noción de lo que es una fuerza normal, que ya tienen noción de lo que es el peso, la tensión, ya tienen noción de lo que es un diagrama de cuerpo libre y lo que es la rotación del diagrama de cuerpo libre. Y saben que cuando la sumatoria de fuerzas en X y en Y en ambos es 0, entonces el objeto se mueve con velocidad constante o permanece en reposo. ¿Sí, verdad? Bueno, nosotros vimos en este último ejemplo que para una tensión de 129.4 newtons se mueve eso con velocidad constante. ¿Qué pasa si pongo 100 newtons, 50, 20, 30 o 140, 150, 600, 700 newtons? Pues ahí va a haber una aceleración, ya no se va a mover con velocidad constante.
Si ustedes se detienen un poco a pensar, pues se darán cuenta que es más probable entonces que haya una aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué pasa cuando esa sumatoria de fuerzas producen una aceleración como en estos casos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ya cuando hay una aceleración, puedo hablar o hablo de la segunda ley del movimiento de Newton. Que surge como sigue, jóvenes. Lamentablemente ustedes no fueron al laboratorio de física, pero en el laboratorio de física hay una especie de dinamómetro que consiste en un resorte. ¿Sí? Por ley de Hooke, usted lo que estira en el resorte, sabiendo su constante elástica, lo que se estira, pues corresponde a la fuerza aplicada en él. ¿Sí? Más o menos para que se den una idea, un newton equivale al golpe o a la caída de una manzana en el suelo. ¿Sí? El peso así colgando de una manzana más o menos es de 1 newton. ¿Va? No tiene nada que ver con lo del árbol de la manzana de Newton. ¿Va? Pero más o menos, ¿ok? Entonces, fíjense lo que hizo Newton para describir la segunda ley de movimiento de él mismo. Agarró un bloquecito y le aplicaba una fuerza. Se le amarraba un resortito y le aplicaba una fuerza. Se dio cuenta que la aceleración que podía determinar con las ideas de Galileo era una, por ejemplo, de 1 metro sobre segundos al cuadrado. Invéntese una aceleración. Lo calculó. ¿Cómo lo calculó? Pues se dio cuenta cuánto se desplazó, partió del reposo, la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Calcula la distancia que se desplazó en el tiempo y con esos datos fue capaz de calcular la aceleración. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, en una segunda observación, aplicó el doble de fuerza. Newton aplicó el doble de fuerza. ¿Por qué? Porque se elongó 2 veces el resorte, ¿verdad? Y se dio cuenta que la aceleración aumentó al doble. Y después aplicó 3 veces la fuerza y se dio cuenta que esa aceleración aumentó al triple. Después siguió con las observaciones y se dio cuenta que al aplicar la mitad de la fuerza aplicada al inicio, obtenía una aceleración que era a la mitad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ok. Bueno. Continuemos. En todos los escenarios posibles donde efectuó este experimento, ¿sí? Dividió la fuerza sobre la aceleración. La fuerza aplicada sobre la aceleración, suponiendo que estaba en la misma dirección. Aquí dividió la fuerza, que era 2 veces la fuerza sobre la aceleración. Aquí dividió la fuerza, que era la mitad de la primera sobre la aceleración. Y en todos los casos les dio exactamente el mismo resultado, que era una constante que bautizó como masa. La masa de este objeto, que le voy a llamar M, es la primera vez que aparece masa en todos sus ejercicios. No he hablado de masa, hablé de peso, ¿verdad? Pero no hablé de masa. La masa la voy a representar con una letra minúscula M, ¿sí? Y de ahí dijeron que era una constante, la M es la masa y tiene unidades kilogramos. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Ok, muy bien. Y luego siguió explorando un poco más este Newton. Obviamente, pues no fue así de sencillo, ¿verdad? O sea, no había nada de esto. O sea, no había nada. Ustedes van a decir, no, pues sí, qué fácil. Pues sí, porque ya todo esto es física desde 500 años, ¿no? Pero cuando Newton hizo las observaciones no había nada. Tuvo que estipular desde el principio, desde idear el experimento, ¿ok? ¿Sí? Bueno.
Entonces, ya una vez con la noción de la masa, hizo este experimento. Tenía una masa, un bloquecito con cierta masa, ya más o menos tenía, repito, noción de la masa, y le aplicó cierta fuerza. Y tuvo una aceleración. Una aceleración, digamos, de 1 metro sobre segundo al cuadrado. En una segunda observación, ahora lo que hizo fue duplicar la masa. Si aquí la masa era de 1 kilogramo, aquí duplicó la masa, aplicó la misma fuerza que en el ejemplo anterior, pero se dio cuenta que la aceleración disminuía. Y luego aumentó la masa al triple, aplicó la misma fuerza que al inicio y ahora se dio cuenta que la aceleración disminuía al triple. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? Es decir, la aceleración era proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa sobre la que se estaba ejerciendo la fuerza. ¿Sí? Es decir, la aceleración era igual, la aceleración era proporcional. Esto es proporcional, ¿no? A la fuerza e inversamente proporcional, pues, a la masa. Conforme la masa aumentaba, la aceleración disminuía. Conforme la fuerza aumentaba, la aceleración aumentaba. Estas fueron las dos evidencias que extrajo de ese ejercicio. De hecho, ¿sí? De estas observaciones sale lo que se conoce como la segunda ley de movimiento de Newton, que me dice: si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. Yo creo que eso es relevante subrayarlo, ¿sí? Y el vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por aceleración. La fuerza, ¿ok?, se especifica en newtons y es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con masa de 1 kilogramo. Es decir, 1 newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Profesor, pero si ya hemos trabajado con los newtons. Sí, pero no lo había descompuesto en kilogramo, ¿verdad? Ese newton surge de kilogramos, de la observación de que la masa se acelera conforme la fuerza. ¿Va? Ahora sí, físicamente yo estoy dispuesto, soy capaz de definir al newton como el kilogramo por el metro sobre el segundo al cuadrado. Por primera vez dentro de leyes de Newton, veo que el newton tiene kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esto que la aceleración del cuerpo es la misma que la fuerza neta? Porque puede haber muchas fuerzas, pero la fuerza resultante, la dirección de la fuerza resultante va a indicar la dirección del movimiento. Si yo tengo una fuerza para acá, una fuerza 1, una fuerza 2 para acá, una fuerza 3 para acá, y supongamos que la fuerza resultante está en esta dirección, entonces la aceleración del objeto va a ir justo en esta dirección, en la dirección de la fuerza resultante. ¿Sí van captando, jóvenes? ¿Sí? Esto se le conoce justamente como la segunda ley de movimiento de Newton. ¿Sí? Repito, segunda ley del movimiento de Newton: si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. El vector de la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Matemáticamente,
matemáticamente, la segunda ley de Newton se ve como la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, es decir, la sumatoria de fuerzas en X van a ser igual a la masa por la aceleración en X y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Sí? Ahora no va a ser igual a 0, sino que la sumatoria de fuerzas en X y en Y van a ser igual a las masas por las aceleraciones o a la masa por la aceleración con sus componentes respectivas. ¿Va quedando claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas? De momento no, profe. Ok, de momento no. Bueno, esta es la teoría, digamos que es la parte sencilla, ¿no? Si ustedes quieren que deje esto y no avance tan rápido, díganme con confianza. Me espero, ¿sí? Díganme con confianza o si no avanzamos. ¿Le podría bajar tantito, profe? Claro, claro. Me dicen cuando ya, ¿ok?
Si quiere ya seguir, profe. Ok, va. Muy bien. ¿Todos? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo respectivo a segunda ley de Newton, ¿verdad? Pues aquí está mi segunda ley de Newton. Hago el ejemplo 3. Que tienen ahí en su hoja de enunciados. Pongo aquí el brerito. Que está de más, pero bueno, ahí para hacer el cuento, ¿no? Bueno, ok. Vamos a aplicar segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque hay un cambio de velocidad. Porque una fuerza produce un cambio de velocidad en cierto tiempo. A eso se le conoce como aceleración. Lo leo. Dice, un velero para hielo descansa sobre una superficie horizontal sin fricción. Sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo. De hecho, aquí se ve la flecha. Sopla el viento en esta dirección. De modo que 4 segundos después de soltarse el velero, este adquiere una velocidad de 6 metros sobre segundos. ¿Qué fuerza constante ejerce el viento sobre el velero? La masa total del velero más el tripulante es de 200 kilogramos. Ahora sí es importante esa propiedad física masa. Es la primera vez que yo meto la masa en el planteamiento del ejercicio. El diagrama de cuerpo libre. Bueno, para ser consistente, yo ya les dije que había una fuerza normal y un peso. Los voy a seguir dibujando. ¿Ok? Entonces, para ser consistente, repito, hay una fuerza normal y un peso. La fuerza normal y el peso están orientados de esa manera. Y la fuerza del viento sería para acá. ¿Ok? ¿Sí? Con una flecha roja, no en el diagrama de cuerpo libre, sino paralelo a donde esté orientada la aceleración, la voy a marcar. ¿Me pueden decir hacia dónde va la aceleración de ese velero? Si sopla el viento para acá, está en reposo y llega a una velocidad después de 4 segundos, ¿me pueden decir hacia dónde va la aceleración del velero? Pues hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces marco con una flecha roja así de fácil la aceleración. ¿Sí? Como está en X mi aceleración, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Les pregunto, ¿en Y hay movimiento sí o no? ¿En Y hay aceleración sí o no? Sí, profe. Sí, o sea, ¿se mueve el velero para arriba y para abajo? No, solo ¿No? hay Sí, profe. Solo hay en X, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y en este caso es 0. ¿Sí? De X yo puedo decir que la fuerza del velero o la fuerza del viento, que es Fw, es igual a la masa por la aceleración. De aquí puedo decir simplemente que la fuerza normal es igual al peso. Eso no me sirve para nada, por lo menos en este ejercicio. ¿Sí? Continúo analizando la sumatoria de fuerzas en X, en donde la fuerza del viento es igual a la masa por la aceleración. Es la única fuerza que tiene componente en X, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Conozco la masa de 200 kilogramos, pero no conozco la aceleración que puedo yo calcular con cinemática. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final es de 6 metros sobre segundos. La velocidad inicial es 0, puesto que parte del reposo sobre 4 segundos. Esto es igual a 3 medios a 1.5
metros sobre segundos. Por lo tanto, la fuerza del viento es igual a 200 kilogramos por 1.5 metros sobre segundos, que es igual a ¿cuánto? A 300 newtons. ¿Y ya? ¿Sí? Y ya sería todo en este caso. Esto nada más es el ejemplo relacionado a leyes de Newton. Después lo vamos a ir complicando, ¿verdad? ¿Por qué es sencillo? Porque pues nada más hay una fuerza en la dirección de la aceleración. Vamos a analizar cuando hay varias fuerzas en la dirección de la aceleración, ¿ok? ¿Sí? O cuando hay varias fuerzas que tienen componentes en la dirección de la aceleración. ¿Dudas? No, profe. Ok. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok, muy bien. Por último, ya no hago ejercicio, nada más para acabar, para cerrar este tema sobre leyes de Newton y verlas todas este día. O sea, no todos los ejercicios, ya después va a ser pura resolución de leyes de Newton, ¿verdad? Hablaré ya nada más por completez de la tercera ley de Newton. Ya para concluir, ¿ok? ¿Por qué? Porque es muy sencilla y ese enunciado de la tercera ley de Newton, yo creo que lo han escuchado desde secundaria, ¿verdad? Una y otra vez. Y me dice lo siguiente. Dice, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta y actúan sobre cuerpos diferentes. En otras palabras, a toda fuerza de acción le corresponde una de reacción. Es lo que me dice la tercera ley de Newton. ¿Va? Entonces, ustedes van a ver que los libros de física están plagados de resolución de la primera y de la segunda ley de Newton. ¿Y la tercera ley de Newton cuándo se utiliza? Cuando dibujan el diagrama de cuerpo libre. Ahí están metiendo la tercera ley de Newton. De hecho, la he considerado en todos los ejercicios que ya resolví. ¿Por qué? Porque en el diagrama de cuerpo libre nada más estoy incluyendo las fuerzas de acción, no las fuerzas de reacción. ¿Sí? Es decir, estoy considerando la fuerza del viento sobre el velero, que es lo mismo nada más que con signo contrario que la fuerza del velero sobre el viento. ¿Sí? En el primer ejercicio consideré la tensión de la cuerda sobre el carro, pero no la tensión que ejerce el carro sobre la cuerda, ¿verdad? Que es la misma, nada más que en sentido contrario. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Es decir, yo voy a considerar aquí una pared. Y yo voy a empujar esa pared con cierta fuerza. ¿Sí? La fuerza que ejerzo yo, que ejerce el profesor sobre la pared, sobre el muro, es exactamente igual a la fuerza que ejerce el muro sobre la pared, nada más que con signo opuesto. ¿Sí? ¿Queda claro? Si ustedes empujan un automóvil con cierta fuerza, el automóvil ejerce la misma fuerza sobre ustedes, nada más que con signo opuesto. ¿Sí?
A toda fuerza de acción, a cualquiera fuerza de acción le corresponde una de reacción. Ustedes en el diagrama de cuerpo libre dibujan puras fuerzas de acción. ¿Va? Excepto en un caso. Y fíjense cómo es interesante este caso. Dibujaré aquí una mesa, ¿sí? Y pondré aquí arriba un libro. Un libro de física. ¿Sí? Fíjense. Hay un peso hacia abajo y hay una fuerza normal que justo sale de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Este peso haría que el libro cayera hacia abajo, obviamente. Esta fuerza normal evita que el libro caiga. Entonces esto mantiene en equilibrio porque la fuerza normal en este caso sería igual al peso. ¿Sí? Entonces la fuerza normal se puede ver como un producto de la tercera ley de Newton. Pero esa sí se incluye en el diagrama de cuerpo libre, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando rotamos, ya el peso no es igual a la fuerza normal, ¿verdad? Ya cuando rotamos, la componente en Y del peso es igual a la fuerza normal, pero cuando no rotamos, cuando no rotamos son exactamente iguales, por lo tanto, siempre hay que incluir la fuerza normal en el caso que haya superficies en los problemas. ¿Sí, jóvenes? Hasta aquí concluyo. Ya en la tercera ley de Newton, repito, la están aplicando cada vez que dibujan un diagrama de cuerpo libre. Entonces los ejercicios se van a centrar en la primera ley, en la segunda ley cuando hay aceleración y la tercera ley se mete en ambos cuando dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe, ok. ¿Ok? Entonces mañana nos vemos y mañana va a ser pura resolución de ejercicios sobre leyes de Newton, ¿va? Incluso voy a meter la propiedad física de fricción, ¿va? Va, profe. Ok, jóvenes, pues ya estuvo. Sale, profe, nos vemos. Gracias, Nos profe. Que tengan vemos, buen jóvenes, día. que estén bien, jóvenes, que estén Nos bien. vemos, Hasta luego. profe. Nos vemos, joven, bye. Tengo grabación.